Queridas hermanas y hermanos, con las lecturas del domingo pasado, tanto la del profeta Amós, que continúa hoy, como en las palabras de Cristo en el Evangelio, comenzamos a conocer cuál es la postura que debe de tener el cristiano ante los bienes materiales, ante la riqueza, ante el dinero. El profeta Amós, como hace 8 días, sigue denunciando a quienes utilizan la riqueza en una forma egoísta, olvidándose de los necesitados e incluso maltratándolos. Y recordamos, como lo dijimos hace 8 días, el problema no es la riqueza, sino, como lo dijimos también hace 8 días, cómo se utiliza y para qué se utiliza, porque pudiendo aprovecharla para el bien, hay personas que la utilizan en forma negativa. Hoy, ante la parábola de Lázaro y el rico Epulón, no faltan algunas personas que equivocadamente, como conclusión, les digan a los más pobres: confórmese con vivir como Lázaro, enfermo y en la miseria, que al final de su vida tendrá el cielo. Sí, lamentablemente ese es el consuelo que algunos pretenden dar a los pobres sin tomar en cuenta que Cristo no vino a ofrecer una felicidad y una abundancia no solo en el más allá, sino también una felicidad y una abundancia y vida justa desde esta tierra. Y aquí voy a hacer un corte con esta idea para tocar radicalmente otro tema que quizás puedan comprender más adelante por qué lo estoy haciendo. Fíjense que la actual Ciudad de México ha ido creciendo tanto que ya no existe un solo espacio para construir. Recordemos que a finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, esta ciudad comenzó a crecer tanto sobre los terrenos de ranchos, ejidos y haciendas que la rodeaban. Tomó rumbo preponderantemente hacia el poniente y surponiente, donde se crearon diversos fraccionamientos, hoy colonias centenarias, como esta, la colonia San Rafael, que fue la primera colonia de la ciudad, llamada inicialmente Colonia de los Arquitectos. Más tarde surgieron también las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Santa María la Ribera, Condesa, Roma Sur, Hipódromo, etc. En cambio, en lo que se refiere al oriente de la capital del país, esa zona tardó en ser transformada por la naciente mancha urbana debido a la presencia de mucho salitre y poca vegetación. Ejemplo de ello fueron los terrenos planos o llanos, salitrosos, sin árboles, que constituían parte de la hacienda de Balbuena, propiedad de la familia Braniff, perteneciente a la burguesía porfiriana. Fíjense que el dueño de esa hacienda, Tomás Braniff, llegó a México a mediados del siglo XIX. ¿Para qué? Para encargarse de la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Y mientras él se dedicaba a esto, se preocupó de tener buenas relaciones e invertir su fortuna en textiles, minería, bienes raíces y valores bancarios, ganándose con ello un lugar entre las personas que influían en don Porfirio Díaz en la toma de decisiones de la política económica del país. Uno de sus hijos aprovechó los terrenos de su padre, los llanos de Balbuena, para erigirse como el primer piloto mexicano en lograr un vuelo corto sobre esos terrenos a principios de 1910. Sí, en esa parte de Balbuena se realizó el primer vuelo en avión. Y por lo mismo, esos llanos, que seguían llanos solitarios, se convertirían en 1939 en el aeropuerto de la ciudad con la inauguración de Lázaro Cárdenas. ¿Qué permitió que ese lugar fuera idóneo para un aeropuerto? Precisamente lo llano del terreno y lo alejado de grandes montañas, a diferencia del AIFA. Esta palabra llano, plano, fácil de transitar, nos permite entender lo que el profeta Isaías pedía al pueblo judío cuando se había alejado de Dios.
En el capítulo 40 del profeta Isaías dice que se allanen todos los montes y colinas. Y eso es exactamente lo mismo que Juan el Bautista pedía a sus discípulos ante la llegada ya cercana del Mesías. Preparen el camino del Señor, allanen, enderecen sus senderos. Si el profeta Isaías o San Juan hubieran sido científicos, nos hubieran dicho: recuerden que el camino más rápido, más fácil entre dos puntos es la línea recta. Precisamente por eso, cuando los ingenieros crean nuevos caminos o vías, ¿qué es lo que hacen? Buscan aplanar, allanar, hacer rectos los terrenos para que se puedan transitar más fácil y rápidamente, como lo hizo el señor Braniff cuando planeó la carretera de Veracruz a México. Esto de allanar, de poner todo fácil y derecho, es totalmente distinto a lo que en tiempo de guerra hacen otros también excelentes arquitectos como los de la Edad Media, donde lo importante en este caso es hacer el camino difícil a los enemigos para que no se acerquen a la ciudad ni lleguen a su meta. ¿Qué pensaban los arquitectos contra el enemigo? Hay que ponerles murallas, alambres con púas y sobre todo fosos. Mientras más profundos sean los fosos, mucho mejor. Y mientras más grandes, mucho mejor, para que el enemigo no pueda poner ningún puente y no pueda pasar por el enorme foso, barranca o abismo. La meta de estos arquitectos era evitar el contacto entre dos puntos, hacer que entre esos dos puntos la distancia fuera intransitable. Bueno, y aquí seguramente que alguno de ustedes estará pensando: Padre, ¿y qué tiene que ver esta reflexión de llanos y fosos con las lecturas de hoy? Bueno, si pusieron atención, el Evangelio nos enseña que cada uno de nosotros, a lo largo de su vida, puede ir creando con el prójimo puentes que permitan una sana comunicación, o por el contrario, barreras y abismos que nos vayan alejando de los demás. De hecho, hay personas que no necesitan morir, como el rico Epulón de la parábola, para darse cuenta que entre ellos y los demás hay un gran abismo que ellos mismos construyeron. Por su soberbia, por su egoísmo, por no saber convivir y compartir, se han quedado solos. Su interés en la vida ha sido acercarse únicamente a las tiendas de prestigio, a la ropa de marca, al glamour, a las comilonas, a los lujos, a los excesos, y no voltean ni siquiera la mirada a quienes no tienen para comprar lo necesario, a quienes se conformarían con cualquier ropa para vestirse, aunque no sea de marca, se conformarían, a quienes se conformarían con cualquier alimento por sencillo que fuera. Personas así, como Epulón, son las que han ocasionado una enorme barrera, un enorme abismo entre la gente con muchos recursos económicos y los más pobres que no tienen ni siquiera lo necesario. Entre quienes dicen solo de labios para afuera vivir la pobreza franciscana y los que la viven en el peor de los grados. Y como decíamos en otro momento, el problema, y hay que subrayarlo, no es la riqueza, porque Dios quiere que todos seamos ricos. El problema más bien es la miseria que existe en algunos corazones que no saben compartir ni dar oportunidades a otros. Quieren todo para sí, sin pensar en el otro por más cercano que se encuentre. Y esta miseria del corazón es la causa de la gran injusticia social. Si ponemos atención en la parábola de Lázaro y el rico Epulón, el pobre no puso ninguna barrera o abismo. De hecho, él estaba a la puerta de la casa de Epulón, ansiando comer por lo menos las migajas que caían de la mesa. Él buscaba un encuentro, pero el rico nunca abrió su puerta.
Se comportó peor que los perros, que siendo animales lamían las llagas de Lázaro para aliviar su dolor. Epulón no creó puentes cuando pudo haber ayudado sin problema a Lázaro. Creó más bien abismos que más tarde, como lo escuchamos, le impedirían recibir ayuda. Cristo dirigió la parábola de Lázaro y el hombre rico a los fariseos, pero hoy la dirige a todos los que, como ellos, ponen su seguridad en el dinero, en el lujo y el placer y se desentienden de los demás, especialmente de los más pobres. Cuando Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero, los fariseos, que eran amigos del dinero, se burlaron de él. Por eso Jesús los confronta y les dice: ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. Y el dinero mal utilizado es despreciable para Dios. Por eso les cuenta la parábola. Había un hombre rico, etcétera, etcétera. Con esta historia, Jesús pretende abrir los ojos y el corazón a quienes, como el rico, están tan encerrados en sus lujos y opulencia que no son capaces de mirar y compadecerse de los que están a la puerta, cubiertos de llagas y con el estómago vacío. Llama la atención en esta narración que el pobre, fíjense, que el pobre, que por lo general es anónimo en las historias, aquí tenga un nombre propio. ¿Qué nombre tiene? Lázaro, que en hebreo significa Dios ha traído ayuda. Dios ha traído ayuda. Fíjense, ese pobre era la ayuda para que Epulón se salvara. Ese pobre era la ayuda para que Epulón se hiciera generoso, para que Epulón cambiara su forma de vivir. Ese pobre que se presenta ante tu casa puede ser el escalón para que tú subas al cielo. Pero si tú le cierras la puerta, cuidado. Lázaro en hebreo significa Dios ha traído ayuda. Y el rico, el importante, que debía tener un nombre, un apellido prestigioso, en la Biblia no tiene nombre. Algunos, como yo he dicho, creen que se llamaba Epulón, pero la Biblia no menciona su nombre. Se utiliza esa palabra para calificar al que come mucho y se regala mucho, porque esta palabra épulo viene del latín, epulonis significa el que banquetea. Y es interesante que al llamar al pobre Lázaro, Dios ha traído ayuda, se pueda entender que ayudar a los pobres puede ser una ayuda para salvarse. Ninguna persona que ayuda a un pobre se pierde. ¿Se acuerdan aquella parte de la Biblia? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Ahí está claro. Cristo lo está advirtiendo. Interesante que el rico no tenga ni siquiera nombre y el pobre sí. Esta vuelta de tuerca en la Biblia no es una novedad, porque María, la Virgen, ya había anunciado esto cuando proclamó el Magníficat diciendo: derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Fíjense. Y aquí viene otra cosa interesante en la parábola. Este hombre rico le dice a Abraham: bueno, yo ya me fregué, pero entonces, para que mis familiares no terminen como yo, que alguien les vaya a advertir. Y Abraham les dice: ¿para qué? Ya tuvieron a Moisés, que enseña a ser justo, ya tuvieron a los profetas como Amós, que les dijeron que no sean injustos, que no se dejen atrapar por el dinero. No les hicieron caso. Así que ¿para qué? No, Abraham, pero es que si un muerto resucita y va y les dice, sí van a cambiar. Y Abraham les dice: aunque un muerto resucite, el que no quiere cambiar no cambia. Y con esto que está diciendo Cristo: hey, yo voy a resucitar. Y aun cuando mucha gente sabe que he resucitado, sigue siendo avara, sigue siendo injusta
sigue siendo apegada al dinero. De tal manera que aunque un muerto se te presente, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. El que quiere cambiar no necesita ni siquiera la predicación de Moisés, ni siquiera la predicación de los profetas. ¿Qué necesita? Ver a ese niño que tiene hambre, ver a esa mujer soltera que no tiene cómo salir adelante, ver a ese enfermo que no le alcanza para los medicamentos. No se necesita más. Se necesita tener una mirada de misericordia, que te duela cuando alguien necesita. Creo que queda claro. Y cuando nosotros no tenemos esta mirada hacia el otro, ¿qué es lo que vamos creando? Grandes abismos. Cuidado. Ustedes parejas que comenzaron así el día de su boda y ahorita miren, hay un abismo entre ustedes porque no hay palabras tiernas, no hay palabras de perdóname, no hay detallitos, se fueron alejando. Hay de ustedes, papás e hijos, que cuando eran recién nacidos, todo estaba el papá, el hijo abrazándose, y después han ido creando distancias entre hermanos, de tal manera que no hay nada que pueda hacer que esto se acorte. O bueno, sí, hay algo que se puede acortar en vida. Después de esta vida, cuando ya vino la muerte, no, se quedó el abismo para siempre. Así que en esta vida, si pueden acortar ese abismo con el amor, con el perdón, háganlo, hagámoslo.